vida que hay que grabar. ¿Dudas? Ya, el teorema del coseno se llama también teorema general de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras es cuando el triángulo es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Y cuando el triángulo es rectángulo, los cuadrados construidos sobre los catetos suman igual área que el cuadrado construido sobre la hipotenusa. Y construido sobre significa con el lado la hipotenusa o con el lado los catetos. Vamos al teorema. Vamos a dibujar de nuevo un triángulo. El triángulo puede estar en cualquier posición que uno quiera. Ya lo voy a ubicar acá. Nada más que por comodidad. Ya para que me quede más bonito. Entonces este es el triángulo A, B, C. Obviamente no es rectángulo, ¿cierto? No es triángulo rectángulo. Es difícil escribir no mirando la mano, sino que mirando la pantalla. Está claro que no es rectángulo, ¿cierto? Se ve clarito. Ya, vamos a decir que este lado es A, y ese lado es B, y todo este lado de acá es C. A este ángulo lo voy a llamar alfa. Entonces ahora voy a bajar acá. Una altura. Ahí. Entonces tengo algunas cosas que puedo ocupar ahora. A este punto lo voy a llamar D. Entonces yo sé que B es hipotenusa del triángulo ADC. En el triángulo ADC. Por lo tanto, si hay hipotenusa, AD va a ser igual a coseno de alfa, ¿cierto? Por B. O B por coseno de alfa. Por lo tanto, esta otra medida de acá, esta, esa que me queda ahí va a ser igual a C menos B por coseno de alfa. B coseno de alfa y C menos B coseno de alfa. Y esta medida de acá, esa la voy a dibujar con rojo, no, con verde. Esa medida que queda ahí, esa medida es B seno de alfa. ¿Dudas? No, profe.
Ninguna. Ya, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Usando el teorema particular de Pitágoras. Entonces yo sé que b cuadrado, aquí es igual, S, en este triángulo, va a ser igual a b cuadrado seno cuadrado más, ¿sí? B cuadrado coseno cuadrado de alfa más b cuadrado seno cuadrado de alfa. Y eso igual a b cuadrado por coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, y eso es igual a 1, ¿no? Entonces estamos bien, ¿sí? Pero supongamos que yo quiero ahora a cuadrado. A cuadrado va a ser igual a c menos b coseno de alfa al cuadrado más b seno de alfa al cuadrado. Y eso es igual a c cuadrado menos 2bc coseno de alfa más b cuadrado coseno cuadrado de alfa más b cuadrado seno cuadrado de alfa. Toda esta expresión de aquí, ¿cuánto vale? 1. No, el coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, pero es la de arriba, no esta. Dale b cuadrado, sí. ¿Está bien ordenado? Esta expresión vale b cuadrado porque es la misma que hay acá. ¿Sí? Esta expresión está esa misma. Por lo tanto, todo esto vale b cuadrado. Y ahí está el b cuadrado. Y ahí está el c cuadrado más b cuadrado menos 2bc coseno de alfa. ¿Hay duda? No, profe. No, profe. Ya. Vamos a colocar un ejemplo. De un triángulo ABC se sabe que B igual 7,
C igual 12 y alfa igual a un valor fácil, ya pongámosle 30 grados. Entonces, ¿cuánto mide A? ¿Cuánto mide beta? Vamos a ver aquí de... Profe, ¿Ah? Diga. pero es un triángulo rectángulo. No, no sé si el triángulo es rectángulo. No sé si es rectángulo o no, por eso estoy viendo un teorema más general. Si yo tengo un triángulo equilátero de lados 1 y bajo la altura, esta medida es 1/2 y este es 1/2 raíz de 3. ¿Cierto? Y el ángulo de 30 grados está aquí. Y aquí está el ángulo de 60 grados. Entonces, seno de 30 grados igual a 1/2 y coseno de 30 grados es igual a 1/2 raíz de 3. Estos valores parece que les comenté que hay que aprendérselos de memoria, ¿sí? Y si no, el recurso, ¿cierto?, de poderlos construir. ¿Cuánto mide alfa y cuánto mide beta? ¿Alguien lo tiene ya? Por teorema del coseno. A cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc coseno de alfa. Entonces, el que no sabemos es a cuadrado. B cuadrado, 49, ¿no? C cuadrado, 144. Menos 2 por 7 y por 12 por el coseno de alfa, que es 1/2 raíz de 3. Entonces simplificamos el 2 con ese 2 y 7 por 14 son 84, ¿no? 100, aquí me queda 193, ¿no? 49 más 144, Sí, 190, 193. menos, y 7 por 12 son 84. Menos 84 raíz de 3. ¿Y eso cuánto da?
47,5. 47,5. Aproximado, ¿cierto? Entonces el triángulo es casi isósceles, ¿no? ¿Por qué casi isósceles? Porque la raíz de 47, o sea, eso implica que A es un poquito menor que 7, ¿no? 6,8. Claro, un poquito menor, ¿cierto? Entonces casi isósceles porque tiene dos medidas, una de 7 y la otra de casi 7. Ya. El ángulo beta, ¿cuánto va a tener que medir? ¿Cómo podemos encontrar el ángulo beta? Para obtener beta. ¿Con la misma fórmula o no, profe? Podemos O usar voy la a hacer con teorema de Pitágoras. O misma- teorema de Pitágoras también, pues, ¿no? no, porque Si tenemos B y C. el triángulo no es rectángulo. Ah, no es rectángulo, ¿verdad? Ya. ¿Sí? Para obtener beta, el mismo teorema, ¿cierto? Ya. El mismo teo, o que A es a alfa, como B es a beta. O A es a seno alfa, sí. Como B es a seno beta. Y entonces el seno de beta va a ser igual a B partido por A, ¿no? B por seno de alfa partido por A. No. Sí, lo mismo ahí, ¿cierto? B partido por A por seno de alfa o B por seno de alfa partido por A. Lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Es lo mismo que B por seno de alfa partido por A. Y eso igual a, ya sabíamos, B vale 12, no, B vale 7, el seno de alfa que vale 1/2, por A que valía 6,8, ¿no? Casi 1/2. Pero no, un poco más de medio. Mayor que 1/2, pero muy poco.
¿Cuánto es el valor entonces si fuera más o menos exacto? 7 partido por 6,8 por un medio. Da 0,51. Así. 0,51. Ya, entonces, Sí. en la calculadora hay que colocar seno a la menos 1 de 0,51 y igual, o exe, no sé lo que tenga su calculadora. Exe o igual. Hay en algunas calculadoras que tienen que colocar el ángulo primero y después colocar seno a la menos 1. Ya hay calculadoras que tienen lógica aritmética, hay calculadoras que tienen lógica semialgebraica, hay calculadoras que tienen lógica algebraica y después sacaron otra que la llaman lógica algebraica verdadera. O sea, separan las lógicas algebraicas. Entonces, cuando ustedes ocupen una calculadora, tienen que asegurarse qué tipo de lógica tiene, cómo trabaja. Ya las calculadoras esas que vienen generalmente en los celulares o que venden en la calle cuando le colocan 1 más 2 dividido por 3, eso les coloca 1. ¿Sí? Esta es lógica aritmética. ¿Sí? Y no nos sirve. ¿Cierto? Esa lógica, hay varias calculadoras que traen esa lógica, pero esa lógica no nos sirve. Porque ¿cuál debiera ser el resultado? ¿Cuánto debiera ser ese? ¿En Creo que fracción, profe? Ah, ¿En fracción el resultado? claro. Como fracción sería un entero, 2/3, o 1,6 periódicos, ¿sí? ¿Cierto? Lo correcto es 1,6 periódicos. ¿Cierto? Esto debiera ser 1,6 periódicos. Y no 1, como lo entregan algunas calculadoras y lo más terrible es que discuten que este problema, esta solución es correcta. Ya, esta es incorrecta porque es una lógica, podríamos decir que es una lógica primitiva de las calculadoras. ¿Sí? Es una lógica primitiva. Sin priorización. Entonces, en una calculadora con lógica algebraica verdadera, esta es la secuencia. ¿Sí? Esa es la secuencia en una calculadora científica con lógica algebraica verdadera. Si no es lógica verdadera, tienen que anotar primero el 0,51 y después colocar seno a la menos 1 y después exe. Y eso viene en los manuales de las calculadoras. ¿Sí? Cuando las han comprado nuevas, vienen los manuales. Vimos el teorema de la suma de ángulos. Hoy están golpeando la puerta, voy a ver quién. Espérenme un ratito.
Ya, ahí van a ver. Vamos a ver otro. Ya. Vamos a ver coseno de alfa más beta. ¿Lo vimos? ¿Ese o no? Coseno de alfa más beta. No. No. Ya vamos a... ¿Está buena la herramienta? Vamos a dibujarla. Y vamos a dibujar acá. Ahí. Entonces aquí vamos a dibujar alfa. Vamos a ponerle la línea más delgadita. Ya voy a dibujar aquí. Ahí. Muchas rayas. Y acá. Ya, a ese punto lo voy a llamar O. A este lo voy a llamar A. A ese lo voy a llamar B. A este punto lo voy a llamar C. A ese lo voy a llamar D. A este lo voy a llamar E. A ese punto lo voy a llamar F. Todos estos ángulos que hay aquí son ángulos rectos. Todas son proyecciones ortogonales. Lo voy a dibujar ahí porque no, para no ensuciar allá la figura. Ya, este ángulo es alfa y ese ángulo de ahí es beta. Oh, qué fea la beta. Ya, entonces, estamos claros aquí. Coseno de alfa más beta. Vamos a dibujar más grandecito y con azul. Ya. Coseno de alfa más beta. Obvio que es OE. ¿También o no? ¿Qué es OE?
¿Están haciendo el dibujo ustedes? ¿Están dibujando o no? No, profe, estoy esperando a que explique primero. Ya. No, pero hábleme porque si no yo no sé qué es lo que está pasando. Po. Por lo menos uno que hable cuando yo pregunte si están entendiendo. Ya, porque así alguien puede decir que no está viendo, ¿sí? Ya, el coseno es la proyección, ¿cierto?, del rayo libre, que en este caso es el rayo OB, el rayo libre. Su proyección cae en el punto E. Por lo tanto, OE es el coseno de alfa más beta. Ese que tenemos ahí es el coseno de alfa más beta. Pero podemos decir que OC es el coseno de beta. Si nosotros giramos la circunferencia, ¿cierto? La proyección ortogonal del rayo libre OB sobre esta línea es OC. ¿Ya? Y podemos decir también que OD es igual a el coseno de alfa, porque tiene que ver con alfa, por el coseno de beta, que es OC, que viene a ser la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, OD es coseno de alfa por coseno de beta. Esa es una expresión que vamos a ocupar. Coseno de alfa, coseno de beta. Ahora vamos a ver qué es lo que es ED. ED mide lo mismo que FC. ¿Sí? Y si nosotros nos fijamos bien, este ángulo alfa, ¿cierto? Aquí tenemos este ángulo. Este ángulo con ese son opuestos por el vértice. Y aquí hay un ángulo de 90 y hay un ángulo de 90. ¿Sí? Y si este ángulo es alfa, este de aquí arriba también es alfa. ¿Está bien? Por lo tanto, FC es seno de alfa por CB, porque esa es la hipotenusa de ese triángulo. ¿Sí? Por CB o BC. Da lo mismo, estamos trabajando con las medidas absolutas. Pero CB es seno de beta. Por lo tanto, FC es seno de alfa, seno de beta. Y eso es ED. Espérenme un ratito.
Ya, sigamos. Ya, entonces, ED es seno de alfa, seno de beta. Y tenemos que OE es igual a OD menos ED. O sea que OE era coseno de alfa más beta, ¿cierto? Ahí está. Entonces, coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, la función no es lineal, ¿cierto? Las funciones trigonométricas no son lineales. Acuérdense, aquí vamos a colocar aquí un recuerdo, ¿sí? Vamos a colocarle aquí recuerdo. F lineal implica que f de x más y es igual a f de x más f de y. Y f de nx es igual a n f de x. Es el lineal. F exponencial ¿sí? Implica que f de x f de x más y es igual a f de x por f de y. Y f de nx es igual a f de x elevada a n. ¿Ya? Esta es la lineal, esta es la exponencial y ahora esta es la función coseno. Ya, no todas las funciones son tan fáciles de encontrar. La función de la suma, ¿sí? Ni la función del ponderado. Ya, en la misma figura podemos encontrar el seno de alfa más beta. Para no dibujarla de nuevo. Uy, no lo borra. Creí que podía intervenir esta. No. No es muy bueno no me resultó mucho el sistema. ¿Quién levantó la mano?
¿Quién va a hacer consulta? ¿Alguien iba a hacer una consulta? ¿No? Que profe, un compañero a través del chat preguntaba de dónde suben las clases. Mira, yo las estoy mandando al coordinador, pero parece que no las han subido. Y me da miedo darle acceso a mi Drive porque no sé cuánta capacidad voy a tener, po. Profe, si la subo a un canal de YouTube. Ah, Si la subo a un canal de YouTube. es que no sé cómo hacerlo, po. Yo sé que el profesor Caldera y el profesor Varela subieron una clase de las mías en un canal YouTube, pero no sé de las demás. Yo de todas maneras se las mando al jefe de departamento y porque ese es el conducto regular. Ya, pero no sé más después. A lo mejor voy a tener que aprender a subirla yo mismo a YouTube. Por el momento no sé. O sea, no, nunca me preocupé de la tecnología porque estoy a punto de jubilar, pues así que me encuentro que yo quiero hacer otras cosas. Entonces estaba aprendiendo a hacer otras cosas y no a seguir con lo mismo, porque uno se agota de lo mismo siempre, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Ya, vamos a ver seno de alfa más beta. Yo de ahí voy a preguntar después cómo se puede hacer para que la suban más de forma más expedita, ¿ya? Y entonces, seno de alfa más beta. Aquí es obvio que es EB. Está bien, ¿cierto? Porque aquí está alfa más beta y esa es la proyección ortogonal hacia el eje Y. O sea, si yo dibujo si yo dibujo la línea acá perpendicular, ¿cierto? Ahí, este es ángulo recto ahí, y es ángulo recto acá, y es ángulo recto ahí, y es ángulo recto allá. Entonces, esta medida con esa miden igual. Y esta medida de acá, obviamente, es seno de alfa más beta. Y ese ángulo mide alfa y BC, dijimos cuánto medía BC, ¿cierto? BC era igual a seno de beta. BC es seno de beta, ¿sí? Y BF es coseno de alfa por seno de beta. BF, ¿sí? Y CD es igual a seno de alfa por esa medida que era coseno de beta, por OC. Y EB o BE es igual a E igual a DC más
CD, esa, más FB. Entonces BE es igual a seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Y eso es seno de alfa más beta. Tenemos dos fórmulas, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos coseno de alfa más beta igual a coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta y seno de alfa más beta igual a seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Dos fórmulas. Por ejemplo, podríamos preguntar cuánto vale el coseno de 75 grados. Podemos decir que es el coseno de 45 más 30 grados. ¿Cierto? Porque 75 es 45 más 30, ¿no? Sí, Ya, y eso va a ser igual entonces a el coseno de 45 por el coseno de 30 menos el seno de 45 por el seno de 30. Ya, entonces sabemos que el seno de 45 es igual al coseno de 45 y eso es igual a raíz de 2 medios. ¿Cierto? Para los 45 grados el seno y el coseno van en igual porque el triángulo es rectángulo isósceles. Y el seno de 30 es igual a 1 medio y el coseno de 30 es igual a 1 medio raíz de 3. Entonces, el coseno de 75 va a ser coseno de 45 raíz de 2 medios por el coseno de 30 que vale por 1 medio raíz de 3 menos el seno de 45 que de nuevo es raíz de 2 medios por el seno de 30 que vale 1 medio. Entonces podemos decir que esto es raíz de 2 medios, factor de... no, raíz de 2 cuartos, ¿no? 1 medio por 1 medio, raíz de 2 cuartos. A ver. Sí, raíz de 2 cuartos. Por
raíz de 3 menos 1. Eso es el coseno de 75. El seno de 75. Seno de 45 más 30. Ya. Y eso igual a seno de 45 por el coseno de 30 más el coseno de 45 por el seno de 30. Seno, coseno, coseno, seno. ¿Sí? Y eso igual, bueno, el raíz de 2 medios lo podemos sacar como factor común. Y el coseno de 30, ¿cuánto valía? 1 medio raíz de 3. Más, y el seno de 30 valía 1 medio. Entonces aquí sale factor común 1 medio, queda raíz de 2 cuartos. Factor de raíz de 3 más 1. Vamos a colocar aquí un ejercicio ya. O podría ser problema también, ¿sí? Dice obtener coseno de alfa menos beta y seno de alfa menos beta sin usar la figura. Solo álgebra. Ya. Cosenos de x y seno de x son números. Al tener x un valor dado. ¿Ya? Si yo le doy a x un valor, entonces coseno de x es un número. Pero si x recorre todos los reales, es una función. Pero si yo lo evalúo en un número, o sea, en un x, un fijo, eso ya es un número. Entonces obtener estos dos, coseno de alfa menos beta y seno de alfa menos beta, teniendo las dos fórmulas anteriores. Ya vamos a colocar aquí las fórmulas anteriores. Yo creo que estamos bien por ahora. Quedamos hasta aquí entonces. A ver qué hay en los chats.
Respecto de la pregunta si era hasta las 11:30, el programa solo le da a la clase media hora, pero media hora es poquito. Y más de una hora es mucho. Así que piensen siempre en una hora por lo menos, ¿ya? Ya nos vemos. Que estén bien. Bueno, profe, Chao, chao. profe. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, Chao. profe, gracias. Ya, que estén bien. Chao, profe. Chao.